El aire se tensa, el tiempo se detiene. En un martes cualquiera, entre las 9 y las 10 de la mañana, un estruendo brutal rompe la aparente calma en una reunión crítica en la capital de la antigua República Soviética. No es un ataque al azar, es un golpe preciso. ¿Qué significa esto para el futuro del conflicto? Pregunta clave. ¿De dónde nos están viendo en estos momentos? Escriban en los comentarios su ciudad y país. Queremos conocer nuestra audiencia global. Múltiples impactos sacudieron Kiev, la capital de la nación al oeste, y sus alrededores. 3 golpes en la ciudad misma, y uno en cada uno de los suburbios de Glebaka, Basilkov y Bucha. No fueron incidentes aislados. El patrón indica una concentración de ataques en lugares de alto nivel durante horas pico de reuniones. Esa misma noche, la ciudad de Belaya Serkov fue el blanco de oleadas de drones. 3 ataques, cada uno con 7 geranios, así los llaman, impactaron objetivos industriales y militares. Impresionante. Un complejo de reparación de aviones fue alcanzado, el A-260, junto con el microdistrito de Gayok, una zona crucial con instalaciones cerradas, un autódromo y una infraestructura ferroviaria vital. Trágicamente, se reportó la muerte de aproximadamente 20 instructores y cadetes en la zona del complejo de reparación de aviones. Más de una docena de ambulancias fueron vistas en la parte militar del área. Se habla de un antiguo arsenal de aviación de largo alcance en el 56º distrito, un objetivo estratégico. Pero la tensión no se limitó al país en conflicto. Drones del régimen de Kiev atacaron Rostov del Don. Un misil sin explotar, una amenaza mortal, fue descubierto en un apartamento residencial, lo que provocó la evacuación de más de 300 residentes. Rusia afirmó haber derribado 13 drones en la región de Rostov. Mientras tanto, en el Danubio, cerca de Vilkovo, en la región de Odessa, el barco Simferopol, el ojo y oído de la flota del país vecino, fue hundido por un dron de superficie ruso. Recordarán, este mismo barco había sobrevivido a un ataque de misil Iskander el año pasado. Qué golpe tan devastador para su capacidad naval. Y, en un giro dramático, se ha observado un éxodo masivo de jóvenes. En solo 24 a 48 horas, más de 13,000 jóvenes, con edades entre los 18 y 22 años, abandonaron la zona del conflicto. ¿Una huida desesperada? Quiero pedirles que se unan a nuestra comunidad. Ayúdenos a verificar la geografía de nuestra transmisión. ¿Desde qué ciudad y país nos están viendo ahora mismo? Todo esto no es solo una serie de eventos aislados. Son piezas de un rompecabezas más grande que reconfigura el panorama geopolítico. Estos ataques, su precisión y su sincronización están teniendo un impacto directo no solo en el progreso en el terreno, sino también en la moral de ambos lados y en la percepción global del conflicto. La destrucción de infraestructura crítica en la zona del conflicto, como complejos de reparación de aviones y centros industriales, debilita la capacidad de resistencia del régimen de Kiev, haciendo que su dependencia de la ayuda externa sea aún más crítica y evidente. Esto es vital para comprender el futuro. La fuga masiva de jóvenes representa una hemorragia demográfica y militar que podría tener consecuencias a largo plazo para la capacidad de movilización del país, debilitando su futuro militar. Cuando un misil aparece en el apartamento de un civil, como en Rostov del Don, se subraya la escalada del conflicto y la amenaza directa a la población civil, intensificando el sufrimiento y la polarización, no en el frente, sino en las ciudades. El hundimiento de un barco de reconocimiento clave afecta directamente la capacidad de inteligencia del país, dejándolo más ciego y vulnerable en sus propias aguas. Para Occidente, estos ataques plantean preguntas incómodas sobre la eficacia de su ayuda militar y la rapidez con la que se están adaptando las fuerzas de Moscú a nuevas tácticas. ¿Qué implicaciones tiene esto en términos de confianza y estrategia a largo plazo? Si el panorama geopolítico les importa, denle a me gusta y suscríbanse. No se pierdan nuestros análisis. El Servicio de Inteligencia de las Tropas Aerotransportadas, o VDV, ha sido la fuerza silenciosa detrás de una operación hermosa.
según la cantante Olia Kormukina. Una pista, una confirmación velada. El subterráneo de Nikolaev, con su líder Sergei Lebedev, se erige como la fuente principal de información sobre los ataques, manteniendo contacto directo con sus chicos en Kiev y la región. Esto sugiere una red de inteligencia profunda y bien conectada, operando bajo la superficie, proporcionando datos vitales y en tiempo real. Los analistas militares lo confirman. El frente de Pokrovsk, donde las fuerzas de Moscú han avanzado 10 kilómetros, se está convirtiendo en un enorme cementerio, una zona de desgaste brutal. Mientras tanto, el régimen de Kiev, descrito como calculado políticamente, enfrenta la desmoralización de su población, el éxodo de jóvenes y la creciente presión militar. Todo ello mientras lucha por mantener la moral y la cohesión interna. La cantante Kormukina dijo: "Los ucranianos ya están furiosos y empiezan a revelar ellos mismos lo que les ha llegado. Pero son sus problemas. Nosotros no tenemos prisa". Esto refleja una narrativa de superioridad y control. ¿A quién, más allá de los medios oficiales, le confían el análisis de estos eventos? ¿Hay algún analista o fuente que consideren imprescindible? Mientras algunas naciones como Estados Unidos aún perfilan proyectos de misiles ERM, con más de 3.000 sistemas prometidos que existen solo como prototipos, las operaciones en curso ya están impactando decisivamente la industria de defensa del país vecino. Mientras en EU se dibuja algo en los planos, los ataques rusos a la industria de defensa ucraniana ya están en marcha hoy, y no son insignificantes, se ha oído decir. Esta declaración subraya el contraste entre las capacidades proyectadas y la acción en tiempo real, destacando la inmediatez y eficacia de las operaciones de Moscú. El Reino Unido, según reportes, advirtió a Kiev sobre las nuevas tácticas de drones coordinados de Moscú. ¿Fue un aviso útil o solo un eco tardío? El nuevo ministro de Defensa de Moscú, Andrei Belousov, es visto como el arquitecto de esta intensificación. Se le atribuye haber llevado la operación militar especial a un nuevo nivel, lo que insinúa una estrategia de presión sistemática y una escalada calculada. ¿Cuál es su predicción? ¿Cuándo creen que se producirá un alto el fuego significativo? Den una fecha aproximada y una razón. La precisión de los ataques de la Fuerza Aérea de Moscú y la coordinación, descrita como trabajo de filigrana, hace eco de la intensidad de las operaciones llevadas a cabo por figuras como Surovikin, conocido como el General Armagedón. Es una analogía que evoca una imagen de destructividad máxima y eficacia táctica. La estrategia actual, que incluye el bloqueo de puertos y vías de suministro, resuena con las tácticas de asedio históricas, buscando asfixiar a la región. Y tal vez no en vano, las pérdidas anteriores de Moscú, como el buque insignia Moskva o el abandono de la isla de las serpientes, han sido un catalizador. Estas experiencias, aunque dolorosas, parecen haber infundido una nueva brutalidad en la estrategia, mostrando una adaptación y una determinación por no repetir errores. La guerra en la niebla es una metáfora que describe la dificultad de obtener información clara del frente. En medio de esta niebla, Belousov ha marcado un antes y un después. El rugido de las turbinas y el estruendo de las explosiones llenan el aire. Los analistas militares confirman que los golpes caen donde se suponía que el ejército de la zona de conflicto se retiraría en caso de perder puntos clave. Imaginen la planificación. Cuando el aire tiembla, no es solo el sonido de la guerra, es la sensación de una operación planificada, ejecutada con una frialdad calculada. El bombazo de un misil sin explotar en un apartamento de Rostov del Don, con familias durmiendo a pocos metros, personifica el horror. El hundimiento del Simferopol, con un dron de superficie, representa el golpe final a la capacidad naval del país vecino. Una operación letal en el cauce estrecho del Danubio, tan distante del mar abierto. Y el éxodo masivo de jóvenes, una ola de más de 13.000 personas en 2 días, es un signo dramático de colapso interno. Aquella juventud, considerada oro para la movilización, se escurre entre los dedos.
La asfixia económica y la desmoralización social parecen ser los objetivos primarios de esta nueva fase. ¿Logrará Moscú su objetivo de agotar al país hasta la rendición? ¿O el conflicto se prolongará en una guerra de desgaste con un costo humano incalculable? La respuesta a esta pregunta, en las próximas semanas y meses, determinará el destino de millones. Los mercados mundiales no son indiferentes a esto. Las exportaciones marítimas del país en conflicto, casi 100 millones de toneladas de carga en los primeros 8 meses, de las cuales 60 millones eran productos agrícolas, están bajo amenaza. Esta interrupción podría cortar una fuente vital de divisas, asfixiando aún más la economía y la capacidad de resistencia del país. La dependencia de la asistencia occidental se vuelve total, una cuerda que podría secarse en cualquier momento. Si tuvieran que darle un consejo a un líder mundial sobre la región, una sola acción que cambiaría la situación, ¿cuál sería? Un escenario catastrófico para el país en conflicto sería un colapso total de su economía y ejército debido a un agotamiento sistemático, llevando a una rendición incondicional o a su fragmentación. Esto es lo que algunos analistas militares en Rusia ven como una posibilidad sorprendente. Sin embargo, lo más probable es una escalada continua de ataques de Moscú, obligando al país en conflicto a resistir a duras penas en una guerra de desgaste prolongada. La infraestructura y la población de la zona del conflicto seguirán sufriendo enormemente. Un escenario inesperado, y quizás el más temido por algunos, sería una rápida e impredecible ruptura del frente debido a la pérdida de la capacidad de rearme y movilización, acelerando el final del conflicto de forma repentina. Para las fuerzas de Moscú, el escenario más optimista sería la implementación exitosa de esta estrategia de agotamiento, que llevaría a un colapso rápido y decisivo del régimen de Kiev sin la necesidad de grandes ataques directos adicionales. Los ganadores, según esta retórica, son claros. Las Fuerzas Armadas de Moscú, incluyendo las VDV, sus pilotos y especialistas en drones, y el subterráneo prorruso, liderado por figuras como Sergei Lebedev. Todos ellos son retratados como eficientes, estratégicos y decididos. Los grandes perdedores son el régimen de Kiev, representado como desesperado e impotente, la juventud del país, forzada a huir, y la infraestructura y economía del país en conflicto, devastadas. Los aliados occidentales son vistos como ineficaces o demasiado lentos en su ayuda. La población civil de la zona de conflicto es retratada como víctima de su propio régimen y de la guerra misma. La polarización es evidente. Nosotros, eficaces y estratégicos, contra ellos, terroristas e ineficaces. Hablemos de la manipulación, la idealización del subterráneo, la demonización del régimen de Kiev, el énfasis en la división interna, el sentimiento de superioridad, no tenemos prisa, y la narrativa de un punto de inflexión son tácticas que moldean la percepción. Se usan imágenes. Las Fuerzas Armadas de Moscú y el subterráneo son los héroes, valientes, precisos, estratégicos. Las víctimas son los civiles en Rostov, la juventud del país vecino y la población en general, cansada y sin esperanza. Los villanos, el régimen de Kiev, descrito como terrorista, ineficaz y manipulador, y la élite occidental, que promete pero no cumple, y prolonga el conflicto. El tono es de urgencia, determinación, desprecio y alarma. Palabras como estruendo, filigrana, infierno, horrible, crítico y asfixia dominan el discurso. Una imagen clave que nos queda: la juventud que huye. ¿Quién o qué creen que abrió la puerta para esa migración masiva de jóvenes y por qué sucedió tan rápidamente? La estrategia de Belousov marca un nuevo nivel de la SBO, o campaña militar especial, indicando que el conflicto ha entrado en una fase más agresiva y decisiva. Es una guerra de desgaste brutal, alineada con la tendencia de conflictos de alta intensidad. El papel del subterráneo, de las filtraciones de celebridades y del uso de las redes sociales por ambos bandos para controlar la narrativa
refleja la naturaleza de la guerra híbrida e informativa. El rechazo a la movilización y la emigración masiva son patrones vistos en otros conflictos, donde las poblaciones jóvenes buscan escapar del servicio militar obligatorio, y aquí no es la excepción. La situación es clara. La ola de ataques precisos, el hundimiento del Simferopol, el éxodo masivo de jóvenes. Todo apunta a una estrategia de desgaste implacable, diseñada para asfixiar al país en conflicto. La vieja guardia militar ha sido reemplazada por una nueva visión, buscando un punto de no retorno. El balance de poder está cambiando. Veremos un colapso, una resistencia prolongada o una solución inesperada. La situación es fluida, pero los signos están ahí. La economía del país en conflicto se tambalea, su ejército se desangra y su juventud huye. ¿Cuál es la línea roja que, una vez cruzada, haría que la situación en la región sea completamente irreversible? En un mundo lleno de ruido y desinformación, nuestro objetivo es darles el análisis más detallado y honesto. Cada imagen, cada palabra, cada cifra, la analizamos a fondo. No les ocultamos nada. Creemos en la transparencia. Por eso, si este análisis les pareció valioso, les pedimos que compartan este video. Ayúdennos a llevar la verdad a más personas. El conocimiento es poder, y en un conflicto tan complejo, el poder de la información veraz es crucial. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros informes. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando y entregando contenido de calidad. Denle me gusta si este informe ha sido de utilidad. Sus me gusta nos indican que estamos en el camino correcto y nos motivan a seguir adelante. Comenten también, ¿creen que la estrategia de agotamiento implementada por Belousov es sostenible a largo plazo? ¿O hay factores que podrían desbaratarla? ¿Qué papel creen que jugará la juventud en la definición del futuro del país en conflicto? Esperamos sus opiniones. Su perspectiva enriquece el debate. Continuaremos con un análisis más profundo de las implicaciones a largo plazo de esta estrategia en la demografía y la economía del país en conflicto. Las proyecciones indican que, si la tendencia actual de emigración juvenil y de daño a la infraestructura industrial continúa, la recuperación post-conflicto podría ser un proceso extremadamente largo y oneroso, incluso con ayuda internacional. Se estima que el Producto Interno Bruto, PIB, del país ha disminuido ya en más de un 30% desde el inicio de las hostilidades, y la inflación se ha disparado, dejando a millones de ciudadanos en una situación económica precaria. Los sectores más afectados son la metalurgia, la energía y la agricultura, pilares fundamentales de su economía. La destrucción de puertos y la interrupción de las rutas marítimas, particularmente en el Mar Negro, han paralizado las exportaciones y las importaciones, estrangulando el comercio. La producción de acero, por ejemplo, ha caído a mínimos históricos, afectando a la cadena de suministro global y generando escasez de componentes industriales. Además de los impactos económicos y demográficos, la estabilidad social y política del país, en conflicto, se ve seriamente amenazada. La desconfianza en las instituciones gubernamentales y la polarización social aumentan a medida que el conflicto se prolonga y las condiciones de vida empeoran. Los informes de organizaciones internacionales de derechos humanos detallan un aumento significativo de casos de estrés postraumático, depresión y ansiedad entre la población civil, así como un incremento en la violencia doméstica y la delincuencia. La escasez de recursos médicos y psicológicos agrava la crisis de salud mental, dejando a miles de personas sin el apoyo necesario. La cohesión social se erosiona bajo el peso del conflicto, con divisiones internas que se exacerban entre quienes se quedan, los que huyen y los que se ven obligados a luchar. La narrativa gubernamental lucha por mantener la moral alta frente a una realidad cada vez más sombría. La ayuda humanitaria, crítica para millones, enfrenta constantes desafíos logísticos y de seguridad, impidiendo que llegue a quienes más la necesitan. Las organizaciones no gubernamentales y las agencias de la ONU
trabajan incansablemente para proporcionar alimentos, medicinas y refugio. Pero la magnitud de la crisis supera con creces los recursos disponibles. La respuesta de la comunidad internacional ha sido compleja y multifacética. Si bien hay un consenso general en la condena de la agresión y en la prestación de ayuda humanitaria y militar, las diferencias de opinión persisten sobre la mejor estrategia para lograr una resolución pacífica y duradera. Algunos países abogan por un aumento significativo en el apoyo militar para permitir que el país en conflicto defienda su soberanía y recupere sus territorios, mientras que otros priorizan las negociaciones diplomáticas y la búsqueda de un alto el fuego inmediato, incluso si esto implica concesiones territoriales. La división entre estas posturas complica la coordinación de esfuerzos y la formulación de una estrategia unificada. Las sanciones impuestas a Moscú, aunque significativas, no han frenado completamente la capacidad militar rusa, y su impacto en la economía global ha generado debates sobre su eficacia a largo plazo. La escasez de energía en Europa, exacerbada por la reducción del suministro de gas y petróleo rusos, ha empujado a algunos gobiernos europeos a reconsiderar su dependencia energética y a buscar fuentes alternativas, lo que a su vez tiene implicaciones geopolíticas y económicas a nivel mundial. La crisis alimentaria global, con el aumento de los precios de los granos y fertilizantes, también ha sido directamente afectada por el conflicto, afectando desproporcionadamente a los países en desarrollo y exacerbando la inseguridad alimentaria. El papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la configuración de la percepción pública y en la llamada guerra de la información es más relevante que nunca. Ambas partes utilizan activamente estas plataformas para difundir sus narrativas, desacreditar al oponente y movilizar el apoyo interno y externo. La proliferación de noticias falsas, desinformación y propaganda dificulta que el público acceda a información precisa y objetiva, creando una niebla de guerra comunicacional. Los algoritmos de las redes sociales, al favorecer el contenido que genera mayor interacción, a menudo amplifican mensajes polarizadores y sensacionalistas, contribuyendo a la radicalización de opiniones y a la fragmentación social. La censura y el control de la información por parte de los estados beligerantes también limitan el acceso a fuentes independientes y verificadas, lo que desafía la capacidad de los periodistas y analistas para informar con veracidad. Las organizaciones de verificación de hechos juegan un papel crucial en la lucha contra la desinformación, pero sus esfuerzos son a menudo superados por la velocidad y el volumen de la información falsa que se propaga. En el ámbito militar, la innovación tecnológica está redefiniendo las tácticas y estrategias del conflicto. El uso extensivo de drones, tanto para vigilancia como para ataques directos, ha demostrado ser un factor disruptivo, permitiendo operaciones de bajo costo y alto impacto. La guerra electrónica, la ciberseguridad y la inteligencia artificial también están desempeñando roles cada vez más importantes, con ataques cibernéticos dirigidos a infraestructuras críticas y bases militares. La capacidad de detectar, interceptar y contrarrestar estas nuevas amenazas tecnológicas se ha vuelto esencial para la supervivencia y el éxito en el campo de batalla moderno. Las cadenas de suministro militar, que deben adaptarse rápidamente a las demandas cambiantes del conflicto y a las interrupciones causadas por los ataques, enfrentan desafíos sin precedentes. La dependencia de ciertos componentes y tecnologías ha expuesto vulnerabilidades en las cadenas de producción globales, lo que lleva a las naciones a buscar una mayor autonomía y resiliencia en sus industrias de defensa. La velocidad de adaptación y la capacidad de integrar nuevas tecnologías en las operaciones militares son determinantes para el éxito en este nuevo paradigma de guerra. La escalada de la retórica y las acciones militares no hace sino aumentar el riesgo de una extensión del conflicto a otros países de la región. La presencia de fuerzas militares aliadas en las fronteras de los países beligerantes, así como las constantes maniobras militares y el despliegue de armamento, mantienen la tensión en niveles críticos. Incidentes menores, interpretaciones erróneas o errores de cálculo podrían tener consecuencias catastróficas,
llevando a una confrontación directa entre potencias. La diplomacia, aunque activa, lucha por encontrar puntos en común y construir puentes entre posiciones irreconciliables. La confianza mutua es escasa y la voluntad de compromiso parece haber disminuido, lo que complica los esfuerzos de mediación y la búsqueda de soluciones políticas. Soren. El camino hacia la paz, si lo hay, se presenta tortuoso y lleno de obstáculos, exigiendo un liderazgo audaz y una visión a largo plazo por parte de todos los actores involucrados. La historia nos enseña que los conflictos de esta magnitud rara vez tienen soluciones simples o rápidas y que las consecuencias pueden resonar durante décadas, afectando a generaciones futuras. La pregunta que resuena en la mente de expertos y ciudadanos por igual es si el actual equilibrio de fuerzas y estrategias conducirá a una victoria para alguno de los bandos, o si el conflicto se convertirá en un estancamiento prolongado con un costo humano y material insostenible para todos. La resiliencia de la población civil, su capacidad de adaptación y su voluntad de resistencia son factores cruciales que, a menudo, son subestimados en los análisis militares y geopolíticos. Aunque las estadísticas económicas y militares pintan un cuadro sombrío, el espíritu humano y la búsqueda de la dignidad y la libertad pueden, en ocasiones, desafiar las predicciones más lógicas. La memoria de la guerra y sus cicatrices, tanto físicas como psicológicas, perdurarán mucho después de que los combates cesen, moldeando la identidad y el futuro de las naciones implicadas. La reconstrucción de las ciudades, la rehabilitación de las tierras arrasadas y la sanación de las heridas emocionales serán tareas colosales que requerirán décadas de esfuerzo y una inversión masiva de recursos. El legado de este conflicto no solo se medirá en términos de territorios ganados o perdidos, sino en la capacidad de las sociedades para recuperarse, reconciliarse y reconstruir un futuro de paz y prosperidad. La historia juzgará no solo las acciones militares y las decisiones políticas, sino también la respuesta de la humanidad ante el sufrimiento y la destrucción.